Honorables señores miembros de la Asamblea Nacional, honorable señor vicepresidente saliente, presidente saliente, excelentísimos señores vicepresidentes y demás miembros de las misiones especiales, señores y señoras. Pocas veces ha caído sobre un dominicano una carga de tanta responsabilidad como la que el destino coloca hoy sobre mis hombros. El juramento que acabo de prestar entraña para mí un tremendo compromiso ante el país y ante la historia. Son muchas las esperanzas que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos tienen cifradas en la labor de los hombres que hoy inician sus gestiones al frente de la administración pública. Muchas de esas esperanzas son superiores a todo esfuerzo humano y la realización de cualquiera de ellas exige un esfuerzo que necesariamente requiere una inmensa capacidad de sacrificio. Estamos frente a un país deshecho y a una administración hundida virtualmente en el caos. Las elecciones del 1 de junio prueban que las 3/4 partes de la población del país desean vivir en paz y que solo aspiran a que se les garantice el ejercicio ordenado de sus libertades civiles. Es claro que la paz que esa parte mayoritaria de nuestra población desea es la paz de los códigos y no la de los cementerios. El país ha aspirado, desde que desapareció el régimen constitucional en 1963, al establecimiento de un nuevo Estado de Derecho. La mayoría de los dominicanos se halla consciente de que la situación de anarquía en que ha vivido el país en los últimos tiempos se debe principalmente a la crisis por la cual ha atravesado el principio de autoridad y al hecho de que todo concepto orgánico del orden ha desaparecido del ambiente dominicano. Hoy retornamos, por fortuna, gracias al acto democrático del 1 de junio, a un régimen de convivencia jurídica. Un Estado de Derecho significa simplemente que todas las instituciones y todos los ciudadanos del país se someten a la ley y que nadie, ni el propio gobierno, ni el último de los gobernados, podrá en lo sucesivo sustraerse al imperio de la Constitución y al de demás normas legales. Hay ciertos conceptos fundamentales que requieren ser dilucidados, porque sobre ellos tendrá que edificarse necesariamente el régimen jurídico que en este instante inauguramos. El partido que perdió las elecciones del 1 de junio actuó como gobierno durante un periodo de 7 meses en 1963. Nadie niega que el régimen que instauró ese partido a partir del 27 de febrero de ese año representó un esfuerzo
para afianzar la democracia en las instituciones dominicanas. El hecho de que ese gobierno haya iniciado sus labores con una institución masiva de los empleados públicos para colocar en las instituciones autónomas y en la mayoría de los cargos de la administración del Estado a personas de su misma ideología política, no constituyó un acto antidemocrático, puesto que todo gobierno en un país regido de acuerdo con los sistemas de la democracia representativa es producto de una pugna, y es lógico pensar que los hombres que se lanzan a una lucha política no solo combaten por ideas, sino que también se mueven impulsados por aspiraciones materiales. El gobierno que hoy iniciamos se propone ser, sin embargo, comedido en el ejercicio de ese derecho. No podemos ni queremos defraudar las aspiraciones legítimas de aquellos que se entregaron con fe a la causa de nuestro partido y que aspiran hoy a desplazar de sus posiciones a otros que también llegaron a ellas como resultado de una pugna electoral o de un juego de combinaciones políticas. Pero no llevaremos ese derecho hasta el punto de utilizar el viejo sistema de entrar a saco en la administración pública para lanzar a la calle a toda la empleomanía de los municipios, de las empresas estatales y del Estado. Tendremos necesidad imperiosa de sustituir a muchos funcionarios que ocupan posiciones claves en la administración pública y que las usaron deliberadamente en las pasadas elecciones para favorecer su propia causa política. También tendremos que sustituir a todos los que ocupan posiciones desde las cuales es posible sabotear la labor del gobierno o entorpecer en alguna forma sus ejecutorias. Pero aún en este caso procederemos con espíritu de justicia. En lo que sí actuaremos sin contemplaciones es en el caso de aquellos funcionarios o servidores de la administración pública o de las empresas autónomas que no han ejercido sus funciones con probidad o que en algún modo no han correspondido a la confianza depositada en ellos por los organismos rectores de la República. Reitero el propósito que expuse durante la pasada campaña electoral de utilizar en el gobierno a todos los dominicanos y de tomar en cuenta la idoneidad y la decencia y no la ideología política. No es necesario, señores, describir a nadie en este país el estado en que se hallan las finanzas nacionales, ni ponderar la obra titánica que es preciso llevar a cabo para superar esa situación caótica. Para que el país se levante como Lázaro de sus ruinas, tenemos que esperar llevar a cabo una obra de saneamiento de la economía del Estado. El primer paso en ese sentido tiene que consistir en la adopción de una política de austeridad
que actúe no como un bálsamo, sino como un bisturí sobre las llagas que hay que extirpar a sangre fría. La política de austeridad que se ha practicado hasta hoy en este país ha sido de una austeridad de paños tibios y no de medidas heroicas. Pero situaciones como la presente no se resuelven con providencias paliativas. Las medidas que desde hoy se pondrán en práctica en la administración pública para alcanzar esa meta serán dolorosas para todos, especialmente para los servidores del Estado y de las empresas autónomas, pero se aplicarán sin preferencias discriminatorias ni contemporizaciones. Durante un periodo no menor de 6 meses, los sueldos de todos los servidores del Estado y de las instituciones autónomas, comenzando con el del presidente de la República, serán inexorablemente reducidos. El sueldo del presidente de la República, llamado a servir de ejemplo, será fijado en la suma de 750 pesos mensuales, y el de todos los demás servidores del Estado y de las instituciones autónomas se reducirán según una escala que incluirá rebajas de todos los elementos de los empleados que perciban más de 200 pesos mensuales. La ley de austeridad de una duración mínima de un semestre que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso Nacional en la primera de sus sesiones ordinarias, establecerá que ningún funcionario público, sea del Estado, de los municipios, de las instituciones autónomas, podrá percibir en ningún caso, por concepto de sueldo, salario, pensiones, jubilaciones, bonificaciones, etcétera, una suma superior a 1,000 pesos mensuales, mientras el país se halle bajo los efectos de esa situación de emergencia, impuesta por intereses superiores que nada ni nadie puede eludir sin dejar de sentir y de actuar como dominicano. Los vehículos al servicio de los diferentes departamentos de la administración pública serán sometidos a un régimen severo para que su uso se restrinja a las actividades estrictamente oficiales. Los alquileres sufrirán una reducción equivalente para que las clases de recursos modestos puedan cubrir ese renglón de su presupuesto familiar con los nuevos sueldos y salarios que serán establecidos en toda la República. Diferencias sustanciales se establecerán en las tarifas relativas a los servicios de utilidad pública entre las clases pobres y las acomodadas. Se emprenderá de inmediato la reforma arancelaria y se empezarán a dar pasos efectivos para el establecimiento de la carrera administrativa. Aquellos servidores públicos que no estén en disposición de aceptar esas reformas tendrán el camino libre para renunciar a sus cargos.
así que va, presidente. Arréglala. Yo se lo permítame, presidente. Así, ahora, un momento. Así, porque perdón, que había que hacer esto, ustedes están bien preocupados. Así está bien. Los que no sean empleados públicos tienen el deber de contribuir a esa obra de salvación nacional pagando religiosamente sus impuestos y no actuando como enemigos del fisco, sino como colaboradores leales del Estado. La morosidad en el pago de los impuestos podría explicarse cuando los recursos del Estado se dilapidaban y cuando la política fiscal se conducía en forma contraria no solo a la economía de la nación, sino también al de la propia soberanía y al de la propia subsistencia de la República. Pero de ahora en adelante, de la caja pública no saldrá un céntimo para ser malgastado o para ser invertido en aventuras administrativas. Las medidas que el nuevo gobierno se propone implantar en la administración pública no solo son urgentes e indispensables para sanear las finanzas del Estado e impedir una catástrofe nacional de dimensiones imprevisibles, sino también para disminuir sustancialmente los efectos de la inflación bajo la cual vivimos desde hace varios años y que constituye el origen principal del alto costo de la vida, del desequilibrio de la balanza internacional de pagos de la República y del peligro en que se halla la moneda dominicana. Los sectores acomodados deben prepararse para aceptar también su parte de sacrificio. Su parte de sacrificio en la tarea de la reconstrucción de la economía dominicana y en la más hermosa aún, de reducir las situaciones de desigualdad que actualmente existen entre los niveles de vida de nuestras distintas clases sociales. No podemos olvidar que dentro de 20 o 25 años, algo equivalente a unos cuantos segundos en el reloj de la historia, el país tendrá una población de 7 u 8 millones de almas, y que esa explosión demográfica hará saltar en astillas nuestra organización social y política si no se toman desde ahora las medidas necesarias para corregir los desajustes que ese hecho está llamado a producir en la sociedad dominicana. Cuando se inició en 1962 el Consejo de Estado, tuve oportunidad de cambiar impresiones acerca de la presa de Taveras con el entonces director de la Alianza para el Progreso, señor Teodoro Moscoso, y oí con asombro de sus labios el temor de que la realización de esa obra no fuera en aquel momento práctica, debido a que la superproducción agrícola que se obtendría gracias a esa presa no encontraría mercados apropiados. Los hechos, sin embargo, han desmentido esa previsión, quizás lógica, en el momento en que se hizo, porque lo cierto es que ahora mismo
tenemos una producción agrícola deficitaria en muchos aspectos y que dentro de pocos años no dispondremos de un área bajo cultivo suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra población subalimentada. Para hacer efectiva esta política de austeridad, habría dos vías posibles: llevar a cabo recortes profundos en la ley de gastos públicos y en la estructura burocrática de las instituciones autónomas, o reducir sustancialmente los sueldos de los servidores mejor pagados del gobierno nacional y de las empresas estatales. La primera solución tendría el grave inconveniente de que aumentaría el desempleo y haría aún más grave el problema social constituido por los grandes sectores de la población del país que carecen actualmente de ocupaciones remunerativas. Esa solución, por otra parte, tendría muy poca influencia sobre la marcha ascendente de la espiral inflacionaria, bajo la cual vive desde hace varios años la economía dominicana. La segunda vía, por el contrario, no agravaría el problema del desempleo y tendría la enorme ventaja de que podría influir decisivamente sobre el fenómeno inflacionario que ha desarticulado la economía nacional y que ha hecho ascender vertiginosamente en los últimos años los índices del costo de la vida. La inflación, como se sabe, es un hecho económico que obedece en gran parte a la elevación de los sueldos y de los salarios, al aumento del costo de producción en la empresa pública o privada y a la hipertrofia del crédito y de la circulación monetaria. Si la economía que se obtenga con la reducción de los sueldos de los servidores públicos se aplica en parte al saneamiento de las finanzas del Estado y en una proporción adecuada a la apertura de nuevas fuentes de trabajo, gracias a la construcción de obras útiles de infraestructura, como la construcción de caminos vecinales y la reconstrucción de las carreteras y vías públicas, la retracción provocada por la rebaja de los sueldos en el medio circulante quedaría suficientemente neutralizada y no produciría ningún efecto perjudicial sobre el proceso de la recuperación económica. No es posible, por otra parte, que se siga repitiendo en este país el hecho inconcebible de que haya servidores de la administración pública que perciben hasta 25,000 pesos anuales, independientemente de las bonificaciones que obtienen por vía indirecta, mientras las 3/4 partes de la población muere de hambre y carece de lo suficiente para satisfacer sus necesidades elementales. Esta situación repugna no solo ante Dios, sino también ante la conciencia de todo ser humano. Corregirla no es solo una necesidad imperiosa de nuestra economía, sino también un deber de justicia que se impone a todo gobierno consciente del deber que tiene de velar por el bienestar no solo de una minoría, sino por el de toda nuestra población y el de todas nuestras clases sociales. El plan de economía que se va a implantar solo afectará al 9% de la empleomanía del Estado. Es decir, que las reducciones en los sueldos de los servidores de la administración pública
no incluirían a la inmensa mayoría de nuestra burocracia, que está constituida por empleados que perciben menos de 201 pesos mensuales. Aún reducida estos límites, con este plan se obtendrán economías que sobrepasarán de la suma de 3 millones de pesos mensuales, cifra que por sí sola permite medir la magnitud de la monstruosa injusticia que se ha venido cometiendo contra la estabilidad de este país al prohijar el nacimiento de la administración pública de una casta de funcionarios públicos que puede, sin ninguna exageración, calificarse de privilegiada. El caos administrativo en que hemos vivido ha creado, entre otros problemas, el del abuso que se ha hecho de las pensiones y jubilaciones. Actualmente, sin contar con las pensiones y retiro que se han hecho en virtud de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, el presupuesto de las pensiones y jubilaciones que gravita sobre el Estado asciende a cerca de 4 millones de pesos anuales. Suma exorbitante, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral, porque se ha llegado hasta el extremo de que infinidad de personas, en la plenitud de sus facultades físicas e intelectuales, y sin haber llegado a la edad requerida por la ley, se encuentran lujosamente pensionadas y jubiladas. Muchas de esas pensiones y jubilaciones ascienden a sumas superiores de 1,000 pesos mensuales y favorecen en algunos casos a personas que ocupan posiciones remunerativas en la vida privada. Lo triste de esta situación no reside solo en la sangría que esta fiesta de pensiones y jubilaciones representa para la economía del Estado, sino en el hecho de que estamos convirtiendo nuestro país en un pueblo de inválidos, o fomentando la ociosidad y el privilegio con la creación, dentro de la colmena que debería ser nuestra sociedad, de un gran número de zánganos que consumen alegremente bienes y recursos que podrían utilizarse con más provecho en beneficio de nuestra población más necesitada. Durante mi estancia en Nueva York, oí la versión de que un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, presente para honra nuestra en esta ceremonia, expresó en una reunión de amigos que lo que hacía falta a muchos países de la América Latina era igualar proporcionalmente las estadísticas de las personas que mueren de enfermedades del corazón anualmente en los Estados Unidos. Lo que envolvía en el fondo ese chiste ingenioso era una crítica suave a la tendencia muy propia de la psicología de nuestros pueblos a seguir la línea del menor esfuerzo y a observar cierta actitud de apatía en la solución de nuestros propios problemas, particularmente de los que suponen un sacrificio o exigen un desgaste de energía individual. La famosa frase de Churchill, cuando decía en plena guerra a la población británica que no tenía nada que ofrecerle excepto sangre, sudor y lágrimas, es la única que el gobierno que hoy se inicia podrá usar para dirigirse en los próximos 6 meses al pueblo dominicano.
tendremos forzosamente que iniciar desde hoy un período de sacrificio, de austeridad, de privaciones, y hacer voto no de pobreza, pero sí de moderación y de continencia. En cambio, cuando pase este período mínimo de estrecheces y de penurias, empezaremos a cosechar el fruto que hayamos regado con el sudor de nuestras frentes. Al término de ese periodo de austeridad, habremos equilibrado el presupuesto nacional, habremos reducido el déficit de nuestra producción agrícola, habremos creado nuevas fuentes de trabajo, habremos demostrado que somos capaces de vivir del sudor de nuestra frente antes que de las dádivas que nos llegan del exterior, y habremos establecido finalmente las bases para una promoción económica verdaderamente efectiva. No basta con que el gobierno sanee sus finanzas, sin embargo, si el caos y el desorden continúan imperando en las empresas estatales, particularmente en la Corporación Azucarera Dominicana. Lo primero que se requiere y lo primero que nos proponemos hacer es sanear esas corporaciones. Pero no hay posibilidad de equilibrar la economía de esas empresas si no se saca de ellas la política. En ese sentido, me apresuro a declarar que ningún miembro del Partido Reformista ocupará en esas empresas posiciones desde las cuales el interés político pueda gravitar. Posiciones desde las cuales el interés político pueda gravitar en detrimento del sano concepto económico con que deben dirigirse y administrarse esos intereses íntimamente ligados al desarrollo industrial y con influencia decisiva sobre toda la economía dominicana. Las personas que procedan de otros partidos y que ocupen posiciones de la categoría de las ya señaladas en esas empresas deben por las mismas razones ser separadas de sus cargos y aceptar ese sacrificio en aras del país, cuyo interés superior debe prevalecer sobre todos los intereses y sobre todos los egoísmos personales. En cambio, los simples trabajadores, los cortadores de caña y los operarios, por ejemplo, que prestan servicio en la Corporación Azucarera Dominicana, así como los funcionarios que han llegado a base de capacidad a ocupar posiciones de jerarquía en cualquiera de las empresas estatales, no tendrán que abrigar ningún temor ni esperar de nuestra parte un acto inspirado en un sentimiento de represalia. Si por algo me he distinguido en la vida pública, es por mi amistad, por mi devoción a las clases humildes y a las masas trabajadoras. De mí no podrá esperarse una acción que perjudique a un obrero o que le quite el pan de la boca a una familia trabajadora. Lo que sí deseo y estoy dispuesto a llevar a cabo
por encima de todos los obstáculos, es impedir que los trabajadores sean explotados por los políticos o que se les utilice como simples instrumentos por partidos que obedecen a sus propios intereses, aunque proclamen a todos los vientos que se hallan al servicio de las clases asalariadas. La Corporación de Fomento Industrial, el organismo que hoy tiene a su cargo el control de las empresas estatales, debe ser objeto de reformas básicas para que sus funciones no resulten como lo están ahora, desnaturalizadas por una dualidad de atribuciones incompatibles y aún contradictorias. El carácter propio de esa institución es el de promover el desarrollo industrial y el de incrementar con su ayuda y su colaboración la iniciativa de la empresa privada. Ese objetivo no podría ser logrado si no se eliminan las funciones que han reducido esa institución al papel de una simple supervisora de las empresas estatales. Las empresas estatales tienen que ser objeto de una fiscalización más efectiva para evitar que quienes las dirijan se enriquezcan en perjuicio del fisco y del pueblo en general, manejando los intereses puestos a su cargo como si fueran los de una empresa privada. El complejo industrial que depende del Estado debe administrarse en beneficio exclusivo del país, y quienes lo dirigen no deben hallarse sometidos a un estatus diferente al de los demás servidores de la administración pública. Entre las reformas de que serán objeto esas empresas, el gobierno que hoy se inicia se propone crear una auditoría central que supervigile y controle las administraciones locales y que descorra ante la opinión pública la cortina tras la cual se manejan los fondos de la mayoría de esas corporaciones.